Buenas tardes, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos en esta tarde en la última entrega de las charlas de fondos cerrados correspondientes al segundo trimestre del 2024. En esta ocasión corresponde la charla del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria No Diversificado. Para el mejor aprovechamiento de esta sesión, les voy a pedir que tomen en cuenta las siguientes indicaciones generales para que podamos realizar. Bueno, primero la charla está programada para desarrollarse en 1 hora. Las consultas van a ser recibidas por medio de la opción PIR o preguntas y respuestas que ustedes tienen en su pantalla en la parte superior derecha. De hecho, si gustan, pueden dar clic ahí para que vean que lo tienen habilitado. Se van a estar evacuando las consultas en el orden en el que ingresen. Una consulta por inversionista con el propósito de poder atender a la mayoría de los asistentes. Por lo tanto, les agradecemos colocar el nombre de la persona que está realizando la consulta en la opción de PIR. Si ya se atendieron todas las consultas de cada asistente, pues entonces podemos seguir contestando si algún inversionista realizó alguna consulta adicional. Si el tiempo no permite que todas las consultas sean atendidas en el tiempo establecido, les agradecemos que nos hagan llegar las consultas adicionales o que no fueron respondidas por medio del correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com y con mucho gusto van a ser contestadas. Adicionalmente, en el espacio de PIR hay un enlace a una encuesta que para nosotros sería de muchísimo valor que ustedes nos ayuden a completarla para poder continuar mejorando la experiencia de estas charlas. Ahora me complace presentarles a don Douglas Montero Arguedas, gerente general de BCR Safi, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, don Douglas. Gracias, Graciela. Muy buenas tardes, estimados inversionistas. Es un placer para mí como gerente de BCR Safi, pues darle la bienvenida en esta última charla. Lamentablemente, por compromisos ya adquiridos, no pude acompañarlos en las anteriores, pero bueno, hoy estamos aquí para dar el último informe. Esta es una rendición de cuentas que hacemos trimestralmente y que se puso en práctica desde el año pasado. Básicamente en este espacio lo que hacemos es poner en palabras nuestro informe trimestral y también como el informe trimestral es escrito, muchas veces surgen algunas dudas sobre lo que queremos decir o sobre lo que se ha hecho y para eso pues estamos aquí hoy. Nuestro colaborador Mario Laitano se va a encargar de dar la charla y responder la mayoría de estas preguntas. El Fondo de Comercio de la Industria es uno de los fondos más importantes que tenemos nosotros aquí en la SAFI, ¿verdad? Es un fondo que actualmente tiene una ocupación superior al 88%, eh, que está bastante mejor que la industria o por ahí mejor que la industria, ¿verdad? Tiene un rendimiento que anda alrededor del 2.90, 2, un poquito ahí, después del último cierre de junio. Mario les traerá pues, información más actualizada. Contamos ahí con 34 inmuebles y más de 380 inquilinos y más de 1.300 inversionistas han confiado en nosotros para la administración de este fondo. Así que para mí como gerente de BCR Safi es un placer darle la bienvenida, invitarlos a que hagan pues las preguntas que tengan. Siempre ha sido nuestro norte ser transparentes y responsables con la administración de los activos que ustedes han puesto en manos de nosotros. Así que sin más preámbulo, los dejo en manos de Mario Laitano. Muchas gracias por la atención que nos brindan y buenas tardes. Gracias, don Douglas. Buenas tardes a todos. Gusto de nuevo de saludarlos el día de hoy. Un día donde vamos a presentarles, como bien indicó don Douglas, todo lo que corresponde a la gestión del trimestre, marzo 24 a junio 24, sobre lo que corresponde en este caso al Fondo Inmobiliario del Comercio y la Industria. Nada más, por favor, me confirman que sí ya lo están viendo en modo presentación. Sí, correcto. Gracias, muy amable. Segundo nada más.
Listo. Perfecto. Les mencionaba que en cuanto a este Fondo Comercio e Industria, pues básicamente lo que corresponde en este caso a la agenda, los 3 puntos que traemos en agenda, es la industria de fondos de inversión inmobiliarios, donde constituye y muestra básicamente la evolución y el comportamiento de las principales variables fundamentales que miden el comportamiento de toda la industria de fondos de inversión en nuestro país. Segundo punto es el informe que corresponde a la gestión propiamente de BCR SAFI sobre el fondo de inversión, en este caso comercio e industria, y finalmente los avances que hemos tenido sobre el plan de acción. Y recordemos, es un plan de acción que está enfocado o su objetivo principal es mejorar la rentabilidad de manera paulatina y lo vamos a ver ahora con los números que traemos para este fondo vamos a presentarles el día de hoy en la charla. La primera diapositiva, lo que mostramos y muy concretamente es básicamente los principales rubros o las principales variables fundamentales que bien les indicaba anteriormente miden el comportamiento o esa evolución o el desempeño de la industria en Costa Rica de los fondos de inversión inmobiliarios. 2.613 son los activos inmobiliarios administrados, en este caso por toda la industria costarricense, 3% es el rendimiento promedio de los fondos en la industria general. En este caso, este rendimiento es calculado al valor facial de las participaciones y además también considerando el promedio de los últimos 12 meses. 315 son los inmuebles bajo administración de todas las sociedades en nuestro país. 8.599 son los inversionistas que están o que han invertido los recursos en todos los fondos de inversión en nuestro país. 2.386.000 son los metros cuadrados bajo administración, 27% aproximadamente es el nivel de apalancamiento de todos los fondos en nuestro país, 1.16 es la comisión de administración, en promedio de la industria, 1.783 son los inquilinos, y finalmente el 74.43% es el nivel de ocupación promedio de los fondos de inversión en nuestro país. La gráfica lineal lo que muestra es básicamente la evolución del activo total, en este caso de la industria y representado por la línea de color gris punteada, donde vemos que en el 2005 la industria administraba cerca de 408 millones de dólares y cerrando junio del 2024 totalizaba cerca de 2.613 millones de dólares, esto a nivel de su activo total. Y en cuanto a ese SAFI, bajo la administración de los fondos de inversión inmobiliarios 2005, cerca de 80 millones de dólares, lo que administraba en ese momento BCR SAFI a nivel de su activo total. Y finalmente, con cierre, con corte a junio del 2024, estamos hablando de que son 868 millones de dólares en administración en los 4 fondos de inversión inmobiliarios que hoy día administra BCR SAFI. Mostramos también en esta diapositiva, pues básicamente es línea por línea y fondo por fondo cuál es el activo total en la industria de Costa Rica, ordenados pues prácticamente de mayor a menor y donde hacemos referencia en este caso específico al Fondo de Comercio e Industria con la barra de color azul más oscuro y con una sombra de color amarillo para su mejor ilustración. Vemos que el activo total administrado en el caso del Fondo Comercio e Industria es de 339 millones de dólares, que representan básicamente un 12.76% del pastel total o el activo total que se administra hoy día en nuestro país. Recordemos, hoy día se administra cerca de 2.600 millones de dólares. El fondo FCI o el Fondo Comercio e Industria pesa cerca del 12.76% de este pastel total o el mercado total de lo que corresponde a la industria de fondos de inversión inmobiliarios. Activos totales contra activos netos, recordemos que teóricamente la diferencia de un rubro a otro es básicamente lo que corresponde a la parte del pasivo, el apalancamiento que tiene cada uno de los fondos administrados en nuestro país, donde si vemos en esta gráfica y nos ubicamos de izquierda a derecha y específicamente en el tercer fondo de esta gráfica, vemos que se muestra el Fondo Comercio e Industria, donde el activo total, bien lo mencioné en la diapositiva anterior, es de 339 millones de dólares y su activo neto es de 194 millones de dólares. En este caso representado por la barra de color gris. Para efectos de que también se muestre dentro de esta charla, pues básicamente la diferencia entre el activo total y el activo neto para el Fondo Comercio e Industria. Los ingresos de renta, esta diapositiva es sumamente importante y relevante porque puede mostrarles
a ustedes, estimables inversionistas, básicamente cómo está considerada, cómo está constituida la renta o el ingreso mensual que percibe cada uno de los fondos, en este caso administrados por parte de BCR SAFI y también de la competencia, donde ejemplificamos y mostramos, como les indicaba, claramente cuál es esa exposición o la composición de los ingresos, pero en este caso por activo inmobiliario. Ubicándonos también de izquierda a derecha de sus pantallas, vemos que el segundo fondo que se muestra es el fondo del comercio y la industria. En el margen izquierdo de sus pantallas lo que mostramos principalmente son los 4 fondos administrados por parte de BCR SAFI, y al margen derecho de sus pantallas son los fondos de la competencia. En el caso específico de lo que es el Fondo Comercio e Industria, vemos que sus principales el sector o el activo económico, en este caso, perdón, el activo inmobiliario, el cual tiene mayor representatividad en cuanto al ingreso mensual para este fondo por concepto de alquiler, están relacionados a activos relacionados a lo que es el sector de comercio, que en este caso está representado por la barra de color amarillo. Luego seguimos lo que son parques industriales, representado por la barra de color morado, seguido por lo que son bodegas también, representado también por el color, en este caso gris, y finalmente el sector de oficinas con una pequeña proporción, en este caso representado por las barras de color azul. Esto para lo que corresponde al Fondo Comercio e Industria. Es parte de la diversificación que hemos tratado de implementar en los fondos que hoy día administramos, es parte también del dinamismo que hemos tratado de implementar durante años, y es parte también de una medida pues bastante estratégica en aras de poder mitigar aspectos relacionados a coyunturas no tan favorables o aspectos macroeconómicos que puedan también afectar el desempeño o la evolución de los fondos de la industria en general. Siguiendo con lo que es la competencia, y ahí mostramos fondo por fondo la composición o la exposición que pueden tener cada uno de esos fondos a la industria en general, en este caso a ciertos activos inmobiliarios, donde vemos que de los principales competidores de la industria de nuestro país, pues sus ingresos o sus alquileres están relacionados principalmente a lo que es el sector de oficinas. Esto para efectos de que también tengamos claridad de cómo está compuesta hoy día la cartera de los fondos que administra BCR SAFI, y también cómo está compuesta de manera segregada y de manera diferenciada los fondos de inversión inmobiliarios de la competencia, para efectos de que también logremos hacer esa separación de los activos propios o administrados por parte de BCR SAFI contra los activos administrados, en este caso, por la competencia. La evolución en este caso de lo que es la comisión de administración, vemos que el gráfico lineal nos muestra pues una tendencia hacia la baja prácticamente desde el cierre de 2019 hasta la fecha, y en el caso de la línea de color rojo lo que mostramos es la tendencia de la comisión promedio de la industria de nuestro país. 1.73% era la comisión que se mantenía, como les digo, al cierre del 2019, y el dato más reciente o con corte a junio del presente año es de una comisión de administración en promedio de 1.16%. Es parte de las medidas que han venido implementando las sociedades administradoras de fondos de inversión en general, es parte de las estrategias que se pueden implementar en aras también de mitigar impactos que se han tenido totalmente ajenos a la gestión, y más adelante también podemos ampliar en cuanto a este rubro. Pero como les digo, que es una de las estrategias que pueden implementar y accionar las sociedades administradoras de fondos de inversión en nuestro país para poder aliviar parte de los principales rubros en la estructura de gastos de los fondos que hoy día administramos. En el caso de la línea de color celeste y también representado de manera lineal y con color en este caso celeste claro, como bien les mencionaba anteriormente, vemos que al cierre de 2019 la comisión promedio de los fondos administrados por parte de BCR SAFI se ubicaban alrededor del 1.45%. Todavía en el 2019 los fondos administrados por estas representadas se ubicaban por debajo del promedio de la industria. Corte junio del 2024, 0.8%, lo que se mostraba en este caso para el Fondo Comercio e Industria, que también es parte del esfuerzo que hemos venido implementando en aras de aliviar, como bien les decía, los principales rubros y generarle también la posibilidad de un mejor desempeño en términos financieros al fondo que hoy día administramos, y que para los efectos el día de hoy es el Fondo Comercio e Industria. En esta diapositiva también mostramos fondo por fondo cuál es la comisión de administración que tiene cada uno de los fondos en la industria, y también haciendo la separación de los fondos administrados, en este caso por parte de BCR SAFI y representados por barras de color azul, y del lado derecho de sus pantallas
Los fondos también en este caso de la competencia representados por las barras de color gris para efectos que también podamos ilustrar cuál es la comisión de administración de cada uno de los fondos en la competencia, la comisión de administración de los fondos por parte de BCR SAFI y también en la parte superior de esta diapositiva pues se muestra cuál es la comisión promedio de toda la industria en nuestro país. Retomando el dato numérico, recordemos que es 1.16%, con una tendencia pues prácticamente hacia la baja mostrada inclusive en los últimos 4 o 5 años aproximadamente. Volviendo a lo que es el Fondo Comercio e Industria, el esfuerzo que habíamos implementado en junio 2023 había sido en aras nuevamente de aliviar la parte de la estructura de gastos, donde la decisión o el ajuste que tomamos en consideración en ese momento fue pasar la comisión de administración del 1% al 0.8% y lo vemos en este caso representado por la barra de color azul oscuro de sus pantallas. Rendimiento líquido de los últimos 12 meses. Nuevamente es un rendimiento calculado al valor facial o contra el valor facial de las participaciones de todos los fondos de la industria de nuestro país y que además consolida o integra el desempeño del comportamiento de las rentabilidades en los últimos 12 meses en general en nuestros fondos inmobiliarios de Costa Rica. Barras de color azul muestran el comportamiento de la rentabilidad líquida de los últimos 12 meses, es decir, ese rendimiento con el que se le paga trimestralmente a los inversionistas y en este caso son los fondos administrados por parte de BCR SAFI y en el lado derecho de sus pantallas se muestran también en barras de color gris las rentabilidades líquidas de los últimos 12 meses también de la competencia. Tema súper importante que nos parece también relevante y mencionarlo en esta charla es que si notan en esta diapositiva el competidor número 6 presenta o reportó una rentabilidad cercana al 11.2% aproximadamente. De acuerdo a la información que hemos recibido por parte del ente regulador, es una información errónea que la sociedad correspondiente, la sociedad que administra este fondo de la competencia, deberá de corregir para efectos de que se muestre públicamente y en la página del Subjeval la rentabilidad correcta, para efectos nuevamente de realizar la corrección, pues evidentemente tendrán que enviar un comunicado al mercado para efectos de que también podamos tener conocimiento de cuál es el dato real. Es importante que este dato erróneo que les mencionaba anteriormente posiblemente generó también un impulso, es decir, incrementó esta rentabilidad promedio de los últimos 12 meses. Marzo 2024, esta rentabilidad promedio se ubicaba alrededor del 2.8%, aproximadamente 2.8, 2.85%, en ese rango estaba oscilando para el corte de marzo 2024 y hoy día con corte de junio pues presentamos a nivel de la industria una rentabilidad de 3%. Podría ser que parte de este impulso sea también influenciado por este dato erróneo del 11.21% aproximadamente. Bien lo comentó ahora Don Douglas al inicio de esta charla. En el caso del Fondo Comercio e Industria ha venido mostrando una tendencia positiva, ha venido mostrando una recuperación en cuanto a esa rentabilidad y hoy día si consolidamos o tomamos en cuenta la historia de los últimos 12 meses, este fondo pues ya tiene una rentabilidad del 2.9%, muy alineado a lo que es la industria de nuestro país. Los metros cuadrados, y aquí también hacemos la comparación contra el nivel de ocupación. Datos súper importantes también, nos parece relevante hacer también la comparación de lo que es el nivel de ocupación de junio 24 contra marzo 24, inclusive contra diciembre 24. Perdón, diciembre 23. Diciembre 23, el dato del nivel de ocupación había cerrado cercano al 78%. Marzo 2024, cercano al 77%. Junio 2024, este dato está cerrando alrededor del 74.43%. Reflejo de que hay condiciones todavía dentro del mercado inmobiliario que siguen generando ciertas afectaciones, principalmente con la parte de colocación de espacios, donde hemos identificado contracciones importantes de algunos sectores, principalmente lo que es el sector de oficinas, donde la teoría también nos dice que las tasas de disponibilidad del sector de oficinas pues ya muestran una contracción sumamente importante, no hay una demanda constante o fuerte por parte de la colocación de espacios disponibles en cuanto al sector corporativo, es decir, de oficinas, y que también esto hace que los fondos que tengan una exposición relevante o importante a lo que es sectores no tan dinámicos o no con un desempeño pues favorable, generen este tipo de impactos o obstáculos o limitaciones en aras de poder colocar sus espacios disponibles. De ahí es que no vemos una recuperación general
de toda la industria en cuanto al nivel de ocupación. Sin embargo, hoy día podemos mencionar que el Fondo Comercio e Industria tiene un nivel de ocupación cercano al 88%, muy superior del promedio de la industria que bien les mencionaba anteriormente, que es de un 74.43%. Esta diapositiva la hemos comentado ampliamente en muchos de los foros en los cuales hemos participado con ustedes, inversionistas. Sin embargo, nada más voy a mencionar aspectos ajenos a la gestión que han venido afectando el desempeño de esta rentabilidad de la industria. Aquí mostramos no la rentabilidad del fondo FCI, esta es la rentabilidad de todos los fondos de la industria en Costa Rica, donde si lo vemos en este caso con las barras de color gris, vemos que el 2018 esta rentabilidad promedio de los últimos 12 meses se ubicaba por cercano o alrededor del 7%, 7.09% específicamente, donde ha mostrado una tendencia hacia la baja, primeramente por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Recordemos que hubo incremento en cuanto a la tasa impositiva por la parte de los ingresos que hoy día perciben los fondos de inversión inmobiliarios. Esto afectó de manera importante también su desempeño financiero, su desempeño en términos de rentabilidad, y como les digo, pasamos prácticamente 2018 una rentabilidad del 7% a inicios del 2020, ya con el impacto de la reforma fiscal, recordemos que entró en vigencia en 2019, a una rentabilidad cercana al 4.78%. Impactos adicionales sobre el tema del COVID, la pandemia sanitaria que tuvimos a nivel mundial, que evidentemente generó impactos o efectos sumamente negativos sobre algunos sectores económicos, sobre algunos sectores inmobiliarios, y que evidentemente esto tiene un efecto muy importante y muy negativo sobre la evolución y el comportamiento de la industria de fondos de inversión inmobiliarios. Cerramos 2021 una rentabilidad cercana al 3.84%, con un efecto pues bastante negativo, más si lo comparamos inclusive contra la rentabilidad que se presentaba en el 2018. Continuando con las barras de color gris, y en este caso nuevamente haciendo la aclaración de que son rentabilidades de la industria, no es el Fondo Comercio e Industria como tal, vemos que 2022 la industria pues tenía una rentabilidad cercana a 3.75%, y al cierre del 2024, como bien lo he mencionado anteriormente, pues a junio ya la industria presenta una rentabilidad aproximada del 3%. Y el impacto o el efecto que se dio principalmente en 2023-2024 fue por la tendencia hacia el alza, por el comportamiento alcista en cuanto a las tasas de interés a nivel internacional. ¿Por qué? Porque muchos de los fondos también dentro de sus operaciones de crédito están relacionados a lo que es el comportamiento de las tasas internacionales, es decir, a lo que es la tasa prime. Y esto pues evidentemente también generó un impacto negativo, un efecto bastante complejo, un aumento en lo que es el gasto de intereses, que se tradujo pues específicamente a un desempeño pues menos favorable en términos de la rentabilidad que hoy día ofrecen los fondos de la competencia. Recapitulando, 2018, 7% aproximadamente lo que pagaban los fondos en Costa Rica, 3% hoy día es el rendimiento promedio de todos los fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país. Gráficamente también mostramos ese desempeño, esa tendencia hacia la baja. La gráfica a la izquierda lo que muestra es únicamente los fondos de BCR SAFI, donde en promedio, inclusive prepandemia y preentrada de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la rentabilidad por medio se ubicaba entre el 7, 7.5 aproximadamente, y en el caso específico lo que es el Fondo Comercio e Industria, inclusive con rentabilidades entre un 8 9% durante este periodo de tiempo antes mencionado. Y aquí tomando como historia inclusive 2013 hasta 2024, como bien mostramos, con una rentabilidad muy cercana al 3% para lo que corresponde el fondo FCI, en este caso representado por una línea sólida color azul oscuro con una sombra de color amarillo para su mejor visibilidad. Margen de la derecha de sus pantallas mostramos únicamente los fondos de la competencia, es decir, exceptuando o eliminando lo que es el comportamiento de los fondos administrados por parte de BCR SAFI, donde de igual manera vemos una tendencia hacia la baja. Rentabilidades por medio de 2013 cercanos al 6-7% aproximadamente, y hoy vemos, como les digo, rentabilidades inclusive por debajo del 3% en muchos de los fondos que hoy día se administran en nuestro país dentro de la parte del sector inmobiliario. El informe trimestral, me parece que Honduras ya dio algunos datos sumamente relevantes, 339
son los activos totales bajo administración, en este caso del Fondo Comercio e Industria. 34 son los inmuebles que componen el portafolio inmobiliario de este fondo. 315,000 son los metros cuadrados arrendables, 2.3 años es el vencimiento promedio de los contratos, 383 es la cantidad de inquilinos, un 88% es el nivel de ocupación. Recordemos, 74% de la industria, 88% del Fondo Comercio e Industria. A nivel de mercado tenemos un valor de la participación de $395 por participación, valor en libros cerca de $1,066 por participación. 1,313 es la cantidad de inversionistas, 180,000 es la cantidad de participaciones en circulación y su rendimiento líquido, como bien lo hemos mencionado anteriormente, es 2.9%, rentabilidad líquida de los últimos 12 meses. Continuando con lo que es el informe trimestral, aquí lo que reflejamos o representamos es la distribución, en este caso, del ingreso nuevamente, pero haciendo la segregación o la distribución por actividad económica. Vemos que las industrias manufactureras, en este caso, para este fondo en particular, pesan el 33%, lo que corresponde también al comercio por mayor un 30%, enseñanza un 10%, actividades de alojamiento un 7%, otras actividades económicas también pesan relativamente un 7%, actividades financieras y de seguros un 6.5% y finalmente actividades relacionados a lo que es sector salud, un 4.6%. Si hacemos la misma segregación del ingreso mensual del Fondo Comercio e Industria, pero aquí haciendo la segregación o separación por activo inmobiliario o por inmueble, vemos que Global Park pesa el 23%, Paseo de las Flores un 11%, Momentum Pinares un 10%, NI Belén 01 un 9%, Plaza Romo un 6%, y ahí vemos desde el CICO hasta el 3% lo que corresponde a U Latina San Pedro, Terramol, Plaza Santa Rosa y Centro Comercial Plaza del Valle. Finalmente, las rentas que están relacionadas a inmuebles que no pesan más del 3%, hoy día pesan un 23% del ingreso mensual del Fondo Comercio e Industria. Alineado a esa estrategia, alineado a esa idea de mantener diversificados los ingresos de este fondo en particular, no solo por inquilino, no solo por zona geográfica, no solo por sector económico, sino que también por activo inmobiliario. La entrada de nuevos inquilinos, parte de los esfuerzos comerciales que hemos venido implementando en aras de colocar los espacios disponibles, también en aras y con el objetivo principal de aumentar los ingresos de alquiler de este Fondo Comercio e Industria. Vemos que el resultado de marzo 24 a junio 24 es un total de cerca de 3,000 metros cuadrados colocados para un ingreso mensual de recursos frescos o recursos nuevos de cerca de $37,000, lo que ha venido ingresando nuevo o lo que estaría generando o que estaría ingresando en los próximos meses para esta cartera del Fondo Comercio e Industria. Una comparativa en términos lineales también de cuál ha sido la evolución del Fondo Comercio e Industria y también comparado en este caso contra el promedio de la industria, vemos que la línea de color azul su evolución desde inclusive segundo trimestre de 23 hasta segundo trimestre de 24 pasó de un 3.5% a un 3% aproximadamente. Factores que ya hemos mencionado anteriormente, aspectos macroeconómicos, aspectos coyunturales, aspectos de pandemia, que han venido afectando la industria en general. Y en el caso específico del Fondo Comercio e Industria, de un 2.7% en el segundo trimestre de 23 a un 2.9% al segundo trimestre del 2024. Esta rentabilidad que mostramos linealmente y la que hemos mostrado en los gráficos anteriores, recordemos, es una rentabilidad líquida de los últimos 12 meses y calculado al valor facial de la participación. Resultado importante y es parte también de ese compromiso, de ese norte, de ese objetivo y esa misión que quisiéramos nosotros implementar en los fondos que hoy día administramos y lo plasmamos en la parte superior derecha de esta diapositiva. Si ustedes ven el rendimiento diario, el rendimiento líquido diario del fondo, en este caso específico, al 11 de agosto, fue de un 3.36%, es decir, el fondo ya viene mostrando una rentabilidad líquida cercana al 3.3, 3.4. Entre ese rango ha estado oscilando en los últimos meses, después de la reestructuración del crédito con el Banco de Costa Rica. Más adelante voy a ampliar en este rubro en específico, pero para mostrarles de que ya hoy día la rentabilidad
líquida diaria del fondo FCI ya está por arriba del promedio de la industria. Recordemos, 3% de la industria, este fondo en particular ya está rindiendo un 3.36%. Eso para efectos de que quede claro y plasmado el esfuerzo que hemos venido haciendo, que ya está dando sus resultados positivos y que esperaríamos también una recuperación adicional, una recuperación paulatina, moderada, si seguimos colocando espacios, evidentemente si no tenemos la salida de algún inquilino importante que nos afecte la distribución del ingreso por alquiler, pero es parte del esfuerzo que hemos venido implementando y que nuestro objetivo principal es ir recuperando la rentabilidad de este fondo comercio e industria. Sabemos que todavía queda mucho espacio por mejorar, sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer, pero básicamente esa es la idea que quisiera plasmar, por lo menos en esa diapositiva, que este fondo en particular ya tiene una rentabilidad superior al promedio de la industria. La morosidad, también hemos hecho esfuerzos muy importantes en contener la morosidad, en ajustarla, en disminuirla, y es básicamente ese fortalecimiento que hemos venido haciendo sobre la gestión de cobro, donde pasamos de el primer trimestre de 24 a un dato de 33% a un resultado cercano al 19.33%. Parte, como les digo, ese esfuerzo, parte de los acuerdos que hemos establecido con los principales inquilinos que tienen una morosidad en los últimos meses y cuyos acuerdos han venido atendiendo a cabalidad para efectos de poner al orden y poner al día sus obligaciones con el Fondo Comercio e Industria. Resultado financiero, aquí lo que hacemos es un resumen financiero de las principales variables, tanto en la parte de ingresos como en la parte de gastos, de lo que es el Fondo Comercio e Industria, y donde básicamente también hacemos la comparativa trimestre tras trimestre y tomando como base primer trimestre del 2023. Vemos que básicamente la parte de los ingresos no hemos tenido variaciones de importancia en cuanto a ese rubro de alquiler, efecto e imagen bastante clara de que hemos logrado al menos contener no solo la salida de inquilinos, sino que también las salidas que hemos tenido meses anteriores, pues han sido compensadas también con la colocación de espacios disponibles. La parte de ganancias no realizadas, recordemos, es meramente un registro contable que está relacionado a las valoraciones que hacemos año con año de todos los activos que administra este fondo inmobiliario, comercio e industria, y que cuando existe algún tipo de resultado positivo en términos de plusvalía se registra como una ganancia no realizada. Recordemos, es únicamente un registro contable. La parte de los gastos financieros tuvimos un leve incremento si lo comparamos básicamente cuarto trimestre 23 contra primer trimestre y segundo trimestre de 2024, y específicamente porque recordemos que el Fondo Comercio e Industria, parte de las negociaciones en las operaciones de crédito es que habíamos acordado con el acreedor financiero el establecimiento de lo que es tasas fijas durante el 2023. Viene mencionado anteriormente que muchas de las operaciones de crédito de los fondos de inversión en nuestro país están indexadas a lo que es la tasa prime. Hoy día la tasa prime está a un nivel del 8.5%. Las negociaciones que logramos acordar y establecer durante ese 2023 establecían tasas fijas alrededor del 6.75%, parte de lo que pudo también mitigar y contrarrestar esos efectos negativos del comportamiento de las tasas de interés a nivel internacional. Ese esfuerzo tuvo resultados positivos durante el 2023, sin embargo, el acuerdo fue únicamente durante 12 meses. Diciembre 23 finaliza ese acuerdo de tasas fijas, y al final de ese acuerdo de tasas fijas, el fondo o las operaciones del fondo vuelven a tener un costo financiero de tasa prime, donde evidentemente primer trimestre 24 y segundo trimestre 24, el costo financiero de las operaciones del Fondo Comercio e Industria pasaron a un dato o a un costo cercano al 8.5%. De ahí es que se explica específicamente el por qué durante esos 2 trimestres consecutivos tuvimos un aumento en lo que es el gasto financiero. Y que también de ahí se explica, y lo voy a presentar en la siguiente diapositiva, por qué es que la rentabilidad bajó específicamente en el primer y segundo trimestre. Sin embargo, recordemos, ya la reestructuración con el acreedor financiero ya está, se estableció en condiciones muy favorables para el Fondo Comercio e Industria, y que hoy día, recordemos el dato que le mencioné anteriormente, ya el fondo está rindiendo cerca del 3.36%, por arriba de lo que es el promedio de la industria. La parte de gastos operativos no ha mostrado variaciones de importancia, de igual manera lo que es la cuenta de pérdidas no realizadas es relacionado a minusvalías que se han venido registrando en el tiempo, y que de igual manera son meramente registros contables dentro de las valoraciones anuales que hacemos de todos los activos que se administran dentro de la cartera de este inmueble en particular.
Bien mencionaba y les adelanté que en esta diapositiva íbamos a mostrar un ajuste en cuanto a la rentabilidad primer trimestre 24, segundo trimestre 24 y les explicaba principalmente la razón del por qué se incrementó ese gasto financiero y el por qué se ajustó lo que es la rentabilidad durante estos 2 trimestres consecutivos. Si lo vemos en términos relativos, el cupón de marzo fue 2.42%, el cupón de junio fue 2.29%. Si lo vemos en términos absolutos, es decir, en dinero, $6 por participación en marzo 24, $5.71 por participación en junio 2024. Si lo vemos históricamente, 2.99 junio 23, 3.22 septiembre 23, 3.62 diciembre 23. Dato importante, como les recordaba, el fondo diariamente ya está cerrando en 3.36%, lo cual podríamos esperar nuevamente si los ingresos se mantienen, si no tenemos alguna situación particular con algún inquilino, si no tenemos alguna salida dentro de ese trimestre, es de esperar básicamente que el fondo retorne nuevamente a cupones en promedio entre septiembre 23 a diciembre 23. Nuevamente, si tomamos como base la rentabilidad diaria que ya el fondo está reflejando día con día para este tercer trimestre. Planes de acción. Es un dato sumamente importante, es un reflejo claro y positivo de la gestión que hemos venido haciendo, del esfuerzo que hemos venido haciendo como administración. Y recordemos que el principal esfuerzo ejecutado en junio 23 fue el ajuste en la comisión de administración, donde pasamos de 1% a 0.8%, y donde sí totalizamos en términos monetarios el ahorro que ha tenido este fondo. Por ese ahorro en la comisión de administración estamos hablando de que son cerca de $400,000 desde el momento que se implementó el cambio hasta la fecha. Gráficamente mostramos, en este caso, en la línea de color celeste o azul, la evolución de ese gasto por comisión de administración y además en la línea de color gris punteada vemos cómo se hubiese comportado ese gasto por comisión de administración del Fondo Comercio e Industria si la administración, en este caso de SERESAFE, no hubiese realizado ese ajuste a la baja en cuanto a la comisión de administración. La parte comercial, la parte de la colocación, vemos que el resultado sigue siendo positivo a pesar de que hemos tenido también salidas. Si totalizamos las salidas, estamos hablando de cerca de $20,431 en términos de salidas. Recordemos que es un fondo que también está direccionado a la parte comercial, una parte comercial que si bien ha mostrado bastante dinamismo en los últimos trimestres, también se evidencia bastante rotación, de ahí es que también se plasma, por lo menos en este cuadro resumen, salidas durante este último trimestre. Sin embargo, han sido compensadas con las colocaciones que hemos venido haciendo a nivel del equipo ejecutivo de BCR-SAFI, donde en términos monetarios se han colocado cerca de $37,000, que como les digo, compensa las salidas que hemos tenido durante el trimestre de marzo a junio del presente año. Los esfuerzos también van enfocados en lo que es renegociaciones con los acreedores financieros y en este caso específico con el Banco de Costa Rica. Recordemos que teníamos operaciones en este caso, una por $104 millones, la otra por $4 millones y finalmente una por $9.7 millones. Todas las líneas de crédito con unas tasas que también le mencioné anteriormente cercanas al 8.5%. Parte de esa reestructuración que se llevó con el Banco de Costa Rica era nuevamente en dos objetivos principales, podría decir que inclusive tres objetivos. La primera era evitar las presiones de corto plazo, principalmente por la obligación que podría tener el fondo de pagar no solo la parte de intereses, sino que la parte principal de estas tres operaciones, recursos que evidentemente pues el fondo no tenía en el corto plazo. Y con la reestructuración de esas operaciones se obtuvo un crédito de largo plazo, es decir, una operación de crédito a 20 años y que ya de manera integral se consolidaron las tres operaciones en una única operación que totaliza cerca de $118 millones para un costo financiero del 5.9%. Recordemos, pasamos de un 8.5% a un 5.9%. Este es el principal impulso del por qué ya vemos que el fondo no está rindiendo un 2.9% como lo vemos cerrando en junio del 2024, sino que ya en agosto el fondo está rindiendo un 3.36% aproximadamente. Este 5.90 es una tasa fija 24 meses, también hay un periodo de gracia donde el fondo únicamente paga intereses, no amortiza principal todavía,
y que una vez que finalicen estos 24 meses, lo que es la tasa estaría indexado a los siguientes componentes. La TRI a 3 meses más un componente fijo del 4.3%. Y nada más como recordatorio, ahí mostramos nuevamente lo que es el rendimiento, que gracias a esta reestructuración que se hizo con este fondo, con la operación de crédito y con el acreedor financiero, como les digo, ya el fondo está superando el promedio de la industria en términos de esta rentabilidad. Y esto es básicamente lo que traemos para el día de hoy, lo que corresponde al mercado inmobiliario, lo que corresponde a la gestión de marzo a junio de 2024, el informe Comercio e Industria con datos nos parecen más favorables de los que vimos en trimestres pasados y siendo conscientes, siendo claros que todavía nos queda mucho camino por recorrer, muchos temas que mejorar y mucha rentabilidad que recuperar. Y eso es básicamente, como les digo, estimables inversionistas, lo que traemos para el día de hoy. Queda el espacio abierto, por favor, para poder atender sus consultas y esperamos poder atenderlas a cabalidad. Muchas gracias, Mario, por la amplia explicación. Bueno, antes de dar lectura a las consultas, quiero recordarles que esta y todas las charlas se suben a nuestro canal de YouTube, BCR Fondos de Inversión, para que las puedan consultar o bien los clientes que no pudieron verla en tiempo real, pues la puedan ver más adelante. Además, los invitamos también a visitar nuestra página web BCR Fondos, donde ustedes pueden encontrar toda la información relevante de cada uno de los productos que BCR Safi administra, como charlas, informes trimestrales, los boletines informativos, entre otros. Vamos a dar entonces inicio con las consultas del día de hoy. Vamos a ver. Buenas tardes. Por favor, indicarnos si en este fondo hay inquilinos inactivos, cuántos, en qué inmueble estuvieron, cuándo desalojaron y cuánto deben en cada caso. Estás en mute, Mario. Gracias, las disculpas. Ok, en referencia a esta consulta, vamos a ver, hoy día, no recuerdo bien el dato, pero me parece que andamos por alrededor de los 425, 430 contratos activos en cuanto al Fondo Comercio e Industria. Evidentemente hay clientes inactivos en este fondo en particular. Dentro de los activos, o más bien dentro de los activos inmobiliarios que hoy día podemos mencionar y que hace a colación a la consulta como tal, podemos mencionar lo que es Atlantis, Momentum Lindora, Momentum Pinares, Paseo de las Flores, Paseo Metrópoli, Plaza Romoser, y esto es básicamente lo que tenemos para efectos de poder atender esta consulta. Muchas gracias. Pregunta número 2. Favor indicarnos si en este fondo hay negociaciones en marcha para la venta de inmuebles. ¿Cuál es el monto aproximado de las negociaciones y en qué estado se encuentran? Sí, sobre este punto en específico, yo sé que es un tema muy relevante. Hoy podemos mencionar que no contamos con negociaciones formales o concretas en marcha para efectos de una posible venta de activos inmobiliarios. Sin embargo, recordemos que es una acción y una estrategia que está considerada dentro de nuestro plan de acción y la administración siempre está en búsqueda de generar oportunidades, de generarles negocios, en este caso, al Fondo Comercio e Industria, nuevamente en aras de mejorar rentabilidad y también de ir disminuyendo el apalancamiento que tiene hoy día este fondo. Muchas gracias. Pregunta número 3 dice, favor indicarnos si en este fondo hay actualmente negociaciones para alquiler de locales, en qué volumen se encuentran esas negociaciones y en qué plazo se espera concretar esas negociaciones. Me parece que esto ya lo aclaramos a lo largo de la charla, pero no sé si tienes algo más que adicionar. No, básicamente, sí tenemos identificados algunos inmuebles donde sí creemos que podría darle un aporte importante en términos de esa colocación. Recordemos que es parte de la gestión comercial que hemos venido haciendo. Bueno, el resultado que mostramos anteriormente fue de cerca de 3.000 metros cuadrados para un total de $37.000, que compensó la salida de cerca de $20.000 que tuvimos a nivel de salidas, pero la búsqueda es constante y